Bienvenidas, bienvenidos a este segundo capítulo del podcast, en donde vamos a estar hablando de un tema controversial. Este capítulo llamado Vacunas, ¿el bien o el mal necesario? Viene a resumir lo que es mi apreciación sobre este método de inmunización, el cual claramente tiene un impacto profundo a nivel de la salud poblacional, pero que hoy está bajo la lupa crítica de la población y de aquellas personas que cuestionan un poquito más allá de lo que se impone como una ley o una verdad absoluta. Mi idea es poder desarrollar lo que han sido un poco mis investigaciones en lo que es la literatura científica y hacer un paralelo con lo que se ve luego en la consulta. Y para esto es importante siempre mantener una apertura de mente, no solamente creer lo que queremos creer, que es la base de la ciencia, ¿no? La ciencia es así y te va a aportar tanto como lo que tú quieres creer o como lo que no quieras creer. Pero la demostración a través del método científico ha sido por lejos lo que más ha funcionado dentro de las creaciones humanas. ¿Ya? Eso es innegable. O sea, tenemos computadores que funcionan, aviones que vuelan, autos que andan, fármacos que tienen una acción, suplementos que tienen otra. Entonces, desde este punto de vista, ya no es, ya viene a ser un despropósito cuestionar el método científico. Ahora, si queremos traducir este método científico a la literatura científica y llevarlo como un paralelo que se cumple el 100% de las veces, no es así, ya que la literatura científica está ampliamente, iba a decir sobornada, pero es una palabra fuerte, financiada por grupos de poder que hoy día son los que dirigen prácticamente las políticas públicas de salud, que muchas veces, quiero creer yo, lo hacen desde la buena intención de mantener una salud poblacional óptima, pero obviamente siempre va a existir el interés económico detrás, que lamentablemente, y esto es muy lamentable, hay veces que se contrapone realmente a lo a lo que entendemos como salud humana. Bueno, partir por explicar básicamente qué son las vacunas. Son un método de inmunización muy efectivo para poder presentar un antígeno al cuerpo. ¿Ya? Un antígeno es cualquier sustancia proteica o no proteica, ¿ya? Que tenga la capacidad de levantar una respuesta inmune. Algo que sea capaz de decirle al sistema inmune: hey, estoy acá, me reconoces, ¿qué vas a hacer conmigo? Ese es un antígeno. Por lo general, nosotros reaccionamos ante los antígenos de distintas formas, haciendo fiebre, alergias, sobrereacciones, reacciones cruzadas que terminan en autoinmunidad y distintas cosas, ¿vale? Un antígeno puede ser un virus patógeno letal, ejemplo ébola, o puede ser una simple mota de polen que no tiene nada de mortal ni patógeno, perdón, pero que sí va a desarrollar una respuesta en tu sistema inmunológico. Ahora, esta respuesta está condicionada dependiendo de muchas cosas, ¿no? Que tienen que ver con tu fisiología, con tu cuerpo. Y ahí nos metemos en un eje muy complejo, ya que parte desde la psico, neuro, endocrino, socio, inmunología, que es el área que a mí me gusta más estudiar, en donde tengo un magíster. Bueno, para no darnos más vueltas con eso, entendiendo de que es la introducción de un antígeno, que en este caso va a ser una fracción de la cápsula de un virus o de una bacteria o de lo que se quiera mostrar al cuerpo para que él entienda de que eso es potencialmente peligroso y grabe una memoria en el sistema inmune, porque el sistema inmune trabaja con memoria, ese es su principal acervo de acción, genera una memoria y dice: ok, tenemos que estar preparados para cuando entre este bichito. Entonces, en la vida temprana, cuando el niño se ve expuesto al virus de verdad o la bacteria de verdad, al patógeno real, no el atenuado, ya porque por la vacuna se pone uno que lo han perforado y le han quitado proteína y lo han dejado a medio morir saltando, si es que no muerto de una, ¿ya? Entonces cuando el cuerpo del niño se enfrenta luego del niño, del adulto en este caso, se enfrenta al virus o al patógeno real, ya tiene una memoria. Y cuando el sistema inmune tiene una memoria, se salta ese primer proceso en el cual él tiene que crear anticuerpos. ¿Ya? Y eso genera que la reacción sea mucho más robusta, eh, tan así que nosotros casi ni nos enteremos. ¿Ya? Una acción robusta del sistema inmunológico es aquella que es capaz de neutralizar al patógeno en cuestión
sin levantar respuestas exageradas como la fiebre, como la producción de interleuquina, de citoquina, etcétera, ya que son mediadores inflamatorios. Es una respuesta muy, muy eficaz, ¿no? Y eficiente a nivel de punto de vista energético y de magnitud de respuesta frente a lo que se está instalando al frente. Entonces esa es la base de las vacunas. No quiero entrar en darle la lata histórica de Fleming y cómo todo esto nació, pero sí entender de que a nivel bioestadístico sí tienen mucha acción. Son muy potentes a lo que ellas quieren lograr, que es poder tomar una enfermedad, ejemplo, sarampión, que tiene una presentación brutal, mortal, muy fuerte, ¿ya? Y porque entre el tiempo, y esto quiero que quede claro, entre el tiempo en que el cuerpo del niño se presenta a la sarampión, o la sarampión, mejor dicho, se presenta al cuerpo del niño, y que el cuerpo del niño toma tiempo en generar todos esos anticuerpos, estas moléculas que le dicen a todo el sistema, hey, necesitamos atacar a este virus, ese tiempo, en ese periodo, que puede ser 10, 15, 20 días, etcétera, va a depender para cada enfermedad, el sarampión es mucho más rápido. ¿Ya? El virus es mucho más letal, avanza mucho más rápido porque utiliza la maquinaria celular para reproducirse. ¿Ya? Y la maquinaria celular es bastante eficiente, ¿no? Por eso estamos todos nosotros en pie funcionando, regenerándonos día a día. Entonces, ahí es donde, en esta ventana de tiempo, en donde se hace muy difícil poder frenar una enfermedad viral, sobre todo, que si bien son autolimitadas, los virus siempre van a tener un pic, ya no es como las bacterias que avanzan hasta comerte vivo, los virus tienen un pic y luego van disminuyendo su acción por acción del sistema inmunológico. Hay virus que de frentón son mucho más rápidos de lo que nuestro sistema es capaz de aguantar vivos, ¿ya? Por lo tanto, a nivel poblacional, se realizan este tipo de acciones de inmunizar a todos los niños contra la sarampión y así lo presentamos este virus como un antígeno y luego todos los niños se van a sus casas y empiezan a generar anticuerpos. El sistema inmune empieza a generar anticuerpos. Entonces cuando entra la enfermedad de verdad, bueno, el sistema inmune dice, ya sé lo que es el sarampión, ahí te voy con todo y mi dueño, mi huésped, mi hospedero, perdón, ni se va a enterar de que estamos luchando contra ti. Y eso es bastante eficiente, eso está medido, eso está estadísticamente significativo, marcado en todos los anales de medicina, infectología, virología que uno quiera revisar. ¿Ya? Son enfermedades que es tan, vuelvo a decir la palabra, es tan robusta la respuesta inmunológica general de la población que ya no tiene chance de reproducirse ni de poder manifestar más problemas y termina siendo erradicada. O sea, terminamos viendo a nivel mundial 0 casos. Ya hay enfermedades que realmente han sido erradicadas por la aplicación de las vacunas. Entonces, desde esa base, difteria, tétano, papera, coqueluche y tantas meningitis, todas estas enfermedades virales bacterianas que son mortales o potencialmente mortales o generan mucha morbilidad, o sea, muchas secuelas, todas estas han sido eficazmente controladas en la población por el método de la inmunización por vacunas. ¿Ok? Y son vacunas antiguas, archiprobadas, estudiadas por lo menos entre 7 y 20 años en promedio, por lo menos las que tenemos en el plan de inmunización nacional aquí en el país. Por lo tanto, ya son viejas conocidas nuestras, por decir vieja. Empezaron a instalarse por ahí por los años 70 en adelante, algunas antes, pero el grueso del plan de los 70 en adelante. Y, y si nos fijamos en la estadística, cómo sucedía antes las presentaciones de autismo y de verdaderos problemas del neurodesarrollo, no era tan grande, ya como se está viendo hoy en esta explosión que pareciese ser la neurodivergencia o los trastornos del neurodesarrollo ligados a la exposición de las vacunas. No tanto porque han estipulado algunos profesionales y estudiosos de que es por la sensibilidad, hemos aumentado la sensibilidad del diagnóstico, sí, está bien, pero también hay un crecimiento importante que no se puede dejar pasar. Entonces uno se pregunta qué pasa. Estas cosas llevan con nosotros por lo menos 40 años
Y estamos viendo dentro del año 2004, 2006 en adelante cómo la curva empieza a levantarse de forma preocupante. Al parecer nadie hace nada, ¿no? Los médicos y los profesionales de salud encargados de esto siguen manteniendo el plan de inmunización porque en el fondo, o sea, no estamos afirmando a un auto que funcionaba, ¿no? Lo que pasa es que hoy día pareciese ser que el auto ya no es tan bueno como antes para andar en los terrenos y en los caminos que están actuales y no queremos soltar el auto. ¿Ya? Entonces, porque obviamente esto incurriría en un riesgo importante, o sea, es muy difícil que llegue a suceder de que ya no vamos a vacunar a más niños porque no tenemos hasta el día de hoy otra opción de poder mantener esta enfermedad a raya. ¿Ya? Estamos hablando de enfermedades que son capaces de atacar a un niño sano. Ok, y esto quiero que tomen mucha atención en esto. Un niño sano, un niño saludable, un niño protegido. Estamos hablando de enfermedades que pueden tomar a este niño y acabar con su vida. Y ahí no estoy siendo melodramático. Los profesionales de la salud que entiendan de estos temas saben que es así. Aunque si la mayoría son jóvenes no han visto estas presentaciones, pero es una realidad y tenemos que aceptarla. Entonces, ahora el tema es, ¿qué está sucediendo detrás de este fenómeno que pareciésemos ligar entre vacuna y trastorno de neurodesarrollo y otros problemas? Y tiene que ver un poco con varias cosas, como siempre, no va a ser simple, pero dentro de lo que he podido ver yo, hay un tema con los coadyuvantes, ¿ya? Los conservantes y los preservantes de esta vacuna, porque dentro de ellas va un virus atenuado, una bacteria que necesita mantenerse estable. Para eso se refrigeran, ¿cierto? Estrictamente, con un control estricto. Y, y para que la trazabilidad de esta vacuna funcione y sea capaz de generar anticuerpos en el niño a una concentración apta para que tenga una respuesta eficiente el niño ante el virus o bacteria o otro patógeno, todo esto está medido, ¿no? Y se ponen estos coadyuvantes, preservantes, transportadores carrier dentro de la formulación de la vacuna, porque también los laboratorios han investigado que son los que mantienen más estable, ¿ya? El antígeno en cuestión. Y dentro de esos tenemos una presentación de aluminio, ¿ya? Whatever, cualquiera. No vamos a poner el nombre, vamos a ponerlo así como aluminio y listo. Pues son los ayudantes de aluminio, hidróxido de aluminio y otras presentaciones. Em, entonces se han hecho algunos trabajos de recopilación, de algunos reviews, por ahí alguno que otro metaanálisis, nada tan serio, nada de estudios aleatorizados, randomizados, doble ciego, que es como diría siendo el gol estándar de los estudios, pero sí estudios observacionales importantes que nos ayudan a parar un poco más la antena en este tema. Uno de estos está en el Journal of Trace Element and Medicine and Biology. Y es un review que asocia los coadyuvantes de aluminio en las vacunas con el espectro autista. ¿Ya? Básicamente se han resumido las tres líneas de evidencia. O sea, se han hecho estudios ecológicos en la población, estudios animales, que por supuesto es lo que más se puede hacer, es muy difícil estudiar en humanos. Pero sobre todo lo que me interesa es que se han hecho mediciones de aluminio en tejidos cerebrales de sujetos con TEA, ¿ya? Con trastorno espectro autista. Y juntas, estas tres observaciones sugieren una posible relación causal entre el aluminio y la creciente prevalencia del TEA. Los mecanismos están explicados en muchos efectos neurotóxicos propios del aluminio, que eso es un temazo, yo lo veo mucho en consulta. Y hay una explicación causal a nivel molecular del papel del aluminio en los trastornos neurológicos. ¿Ya? Y se evidencia una posible neurotoxicidad a largo plazo, así que además no solamente nos va a comprometer el desarrollo del niño en su infancia, sino también a largo plazo. Y bueno, revisando por ahí en noviembre del 2011, la revista Bioquímica Inorgánica, que no es algo muy agradable estudiar, la bioquímica orgánica es interesante, pero la inorgánica es un poco más carente de alma, pero sí llegan a algunas conclusiones importantes. Y ahí también generan cierta relación entre el aluminio y el poder de estimular la inmunidad, ¿ya? La inmunidad, la respuesta del sistema inmune ante un xenobiótico, ante un metal, ante un agresor, que no sea directamente el patógeno. Necesitamos que el patógeno que viene en la vacuna levante una respuesta inmunológica, pero no va a ser la misma que la que puede reaccionar el cuerpo ante los adyuvantes, que en este caso puede ser el aluminio. La respuesta inmunológica ante el aluminio
va a desatar una tormenta de catecolamina no tan intensa que el niño, digamos, o sea, te dicen, ¿cierto? Cuando lo vacunan, se puede afierar, va a tomar temperatura, sí, es una respuesta intensa, pero por el subsuelo, muchas de esas interleuquinas y citoquinas proinflamatorias van a pasar la barrera hematoencefálica, y esto lo voy a aplicar un poquito más adelante, y al pasar la barrera hematoencefálica van a estimular una respuesta inflamatoria en el cerebro, en la microglia. ¿Qué es la microglia? Son, por decirlo simple, el sistema inmunológico que está ahí protegiendo, alimentando, cuidando y haciéndole mucho nanay a tus neuronas, ¿vale? Entonces la microglia está encargada de defender ferozmente al cerebro porque es uno de los tejidos más importantes y es grave que haya algún patógeno ahí, pero él no sabe diferenciar entre aluminio o patógeno. Y los metales pesados tienen esta particularidad de desatar respuestas inflamatorias de la microglia y directamente neurotóxicas también a la neurona. O sea, nuestro pobre tejido cerebral va a ser bombardeado por dos campos. Primero, la respuesta inflamatoria directa y neurotóxica del aluminio, que es transportado no solamente por el torrente sanguíneo traspasando la barrera hematoencefálica inmadura del niño, sino que también por los macrófagos. Hay una respuesta inmunológica muy rara, que los macrófagos tomaran el aluminio y lo soltaran de adreno en el cerebro. Y además vamos a tener la respuesta inflamatoria propia de la microglia defendiendo lo que está sucediendo. Esto para un cerebro de un recién nacido es brutal, ¿ya? Eh, la tasa de replicación, de neurogénesis, de creación de nuevas neuronas en un niño es impactante. Eh, muchas conexiones, 10.000 conexiones mínimo por hora. Y al haber una respuesta inflamatoria, esto se va a ver comprometido y vamos a tener menos conexión, menos desarrollo. Por lo tanto, empiezan los trastornos que más podemos ver en la clínica, que las madres refieren: vacuna el niño y ya no habla. Perdió el habla desde las vacunas, ya que lo he escuchado en consulta más de alguna vez y los colegas también. Eh, bueno, y así se hace una relación entre que el hidróxido de aluminio es neurotóxico, sabemos que es el ayudante más común en las vacunas, y contribuye significativamente a la creciente prevalencia de TEA en el mundo occidental. O sea, aquí ya se está como afirmando. Lo que es un poquito duro hablar en ciencia de afirmaciones, pero si se están haciendo relaciones de este nivel, más la correlación que hacemos nosotros en clínica, atendiendo directamente a los pacientes, es para poner atención, ¿ya? La exposición al aluminio parece ser más alta entre los 3 y 4 meses de edad, ¿ya? Donde ahí hay una clara inmadurez de la barrera hematoencefálica, ¿ya? Así que bueno, ahí pone una tabla bastante interesante y pareciese ser que el factor etiológico, o sea, que causa una enfermedad más significativo en el crecimiento y la prevalencia del TEA es los coadyuvantes de aluminio, ¿ya? Lo que pareciese ser un poco grave, ¿no? Y, y sin hablar del timerosal y el mercurio y tantas otras cosas, para seguir con el aluminio, recalcar que es un metal muy abundante en la superficie terrestre y que hay muchas formas de contaminarse con él, y las más graves son las inhalatorias o las parenterales, ¿no? Las que son aplicadas directamente por el cuerpo, saltándonos los filtros naturales, ¿ya? Entendiendo que el hígado y los riñones, la piel, las faneras son grandes, son órganos detoxificadores, el hígado, obviamente llevándola por sobre todos los demás, tiene cierta capacidad de poder filtrar, de poder limpiar y de poder en sus distintas fases sacar y eliminar estos metales en cierta proporción, porque tampoco lo puede hacer completamente. Ahora, estamos hablando de un hígado maduro que tiene su capacidad detoxificadora desarrollada, lo que no encontramos en un recién nacido, ¿ya? Entonces por ahí tenemos otro factor. Ahora, voy a leer, voy a explicar un poco lo que es la barrera hematoencefálica, así en forma breve. Es una lámina unicelular muy delgada que se dedica a filtrar selectivamente qué es lo que va a entrar hacia adentro del sistema nervioso central, ¿no? Encéfalo, cerebelo, tronco encefálico, médula espinal, qué es lo que va a entrar hacia adentro y qué es lo que se va a quedar fuera en la sangre, con respecto a la sangre, ¿no? Y esta barrera es muy selectiva porque debe proteger al cerebro, ¿cierto? En primera opción de qué es lo que entra y qué es lo que no, porque o si no, cualquier resfriado podría eventualmente terminar en una meningitis, ¿no?
Entonces el cerebro se protege mucho porque es el órgano, después del corazón, más valioso, ya que el cuerpo estipula, que la biología estipula. Entonces hay que protegerlo muy bien. Me gusta pensar que somos un traje biónico avanzado y que el que comanda todo esto es el sistema nervioso, ¿no? Entonces existe esta barrera y esta barrera eh, por varios motivos puede no estar tan sellada, ¿ya? O puede aumentar su permeabilidad, puede ponerse hiperpermeable. Uno de aquellos motivos es la radiación no ionizante del Wi-Fi, ¿no? 2.4 Hz, 5 Hz, que es la frecuencia de vibratoria del agua mitocondrial también, y eso va generando disrupción mitocondrial. Y también, ya se ha demostrado, hay un estudio bastante interesante en cómo permea la barrera hematoencefálica. Pero esto ya cuando somos adultos, el tema es cuando somos niños. En que esta barrera, cuando estamos recién nacidos, está muy, muy permeable. Muy permeable. Si alguien que está escuchando acá es médico y quiere ahondar un poco más en este tema de la barrera hematoencefálica y cómo es muy sensible a las noxas y a los daños, hay un artículo muy interesante que se llama Neurobiología del Desarrollo Temprano, bastante largo pero interesante, de la doctora María Luisa Pocho, ¿ya? Es una neuropediatra del Hospital de San Milán. Ahí tienen para entretenerse bastante cómo los estímulos inflamatorios pueden generar verdaderos desastres a nivel del encéfalo. Y bueno, lo que se descubre hoy, detrás de muchos tipos de autismo, es que hay una encefalitis. ¿Ya? Hubo una encefalitis que se perpetuó, que es la inflamación del encéfalo, el tejido cerebral. ¿Ya? Y obviamente esta encefalitis, o sea, no obviamente, disculpen, probablemente, con mucha probabilidad, pero probablemente esta encefalitis esté detonada, esté desatada por los adyuvantes, ya en este caso el aluminio. Voy a leer brevemente un fragmento, una publicación que hice de autismo, para que no se entienda, para dejar claro inmediatamente, hacer un disclaimer de qué va esto. El tema de las vacunas sigue siendo controversial. Desde mi perspectiva, inundar de preservantes de dudosa toxicidad a un cuerpo cuya barrera hematoencefálica aún no está ni cerca de la maduración puede levantar una respuesta inflamatoria en el cerebro, precipitando una de las causas descritas detrás del autismo, la encefalitis. Probablemente lo adecuado sería comenzar las inmunizaciones pasados los 2 años, cuando la barrera hematoencefálica se encuentra madura y funcional. Y por supuesto inclinarse siempre por los métodos clásicos y evitar a toda costa el ARN mensajero, porque bueno, ya sabemos que el método ARN mensajero, el último que se instaló para el tema del SARS-CoV-2, ha traído bastante problema a través de la ultra replicación de su proteína Spike y todos los problemas asociados, incluyendo la cefalitis miálgica. ¿Ok? Así que bueno, entendiendo que durante el desarrollo prenatal y postnatal el cerebro es extremadamente vulnerable a los insultos neurotóxicos, y que esta barrera hematocefálica está incompleta y es más permeable a las sustancias tóxicas, y los propios desafíos inmunológicos que va a presentar el desarrollo temprano de un bebé, ¿ya? Incluido, además, los inducidos por las vacunas. O sea, el bebé de que nace ya tiene desafío inmunológico, ¿no? O sea, hay una presentación de un ambiente saturado de antígeno, de estímulo, y el sistema inmune necesita educarse, necesita saber dónde está. Además que el niño nace en una tormenta de estrés y catecolaminas que estimula mucho más a la fase de respuesta inflamatoria del sistema inmune. Y además decidimos, sobre toda esta tormenta, poner vacunas. Obviamente todo esto puede conducir a alteraciones perjudiciales permanentes, ¿ya? Acá hay algo muy interesante, estuve revisando esta evidencia, que es experimental, repito. Es muy difícil llevar esto a la escala humana real de ensayo clínico. Se muestra que la administración simultánea de tan solo 2 o 3 adyuvantes inmunitarios o la estimulación repetida del sistema inmunológico por el mismo antígeno, aquí estamos hablando solo de la vacuna como tal, ya sacamos el tema del coadyuvante y el aluminio, timerosal, mercurio, etcétera. Solamente la estimulación consecutiva de un antígeno puede superar la respuesta, o sea, puede superar la resistencia genética a la autoinmunidad de los animales. Nosotros tenemos cierta resistencia de carga de linfocitos que estén marcados con un antígeno y los otros que son los reguladores que se encargan de decir, hey, bajemos la respuesta, actuemos contra el antígeno y no contra nuestro propio cuerpo. Pero nosotros podemos empujar eso a través de estos protocolos que se han establecido tan seguidos de las vacunas, que considero yo
que se hacen bajo una buena intención. Siempre quiero creer bajo esa premisa, que se hacen bajo una buena intención de querer cuidar al bebé, querer cuidar al niño dentro de sus primeros 2 años, donde está muy lábil inmunológicamente y pudiese, aunque no esté lábil, pero en que estas enfermedades que son muy duras, muy pesadas, pudiesen acabar con la vida de él. O sea, hay una buena intención. El tema es que no se está considerando el desarrollo de la barrera hematocefálica. ¿Ya? Y se ha relacionado un poco el síndrome de Asia, ¿no? Que se llama síndrome autoinmune inflamatorio inducido por ayudantes. Que este síndrome está muy, muy patente en las mujeres que se ponen implantes mamarios, ¿no? En la reacción silente, sostenida y permanente ante la silicona, se va a producir finalmente un síndrome inflamatorio de bajo grado o agudo, va a depender. Y bueno, eso. Además, ahí estaba leyendo un estudio muy interesante. La revista de oligoelementos, Medicina y Biología, que habla específicamente del oligoelemento, lo estudia muy bien, eh, hizo un estudio del aluminio del tejido cerebral en autismo. ¿Ya? Se hicieron varias técnicas, después se tomaron biopsia y a través de microscopía de fluorescencia se determinó que el contenido de aluminio en el tejido cerebral en el autismo fue consistentemente alto. ¿Ya? O sea, yo estoy viendo aquí las desviaciones estándar de 5 individuos que son los primeros que se estudiaron y de verdad da para hacer una correlación. Una correlación no es causación, pero sí una correlación muy importante. ¿Ya? ¿Y cómo llegó ese aluminio al cuerpo de los niños con autismo? Esa es la pregunta, ¿ya? Que hay que hacer. Ahora, entrando un poco más profundo, yo me pongo a revisar, ok, el aluminio hay que utilizarlo porque, bueno, los laboratorios no lo hacen de adrede, ¿no? O sea, pensemos bien, sigo insistiendo en pensar bien, es muy efectivo el aluminio en hacer lo que tiene que hacer, ¿ya? En preservar, en mantener, ok, pongamos que sí, pensemos lo que sí. Entonces, tiene que estar el aluminio. Y como todo elemento externo que se utiliza en un xenobiótico, en una sustancia química que no pertenece a la biología del cuerpo, que se inocula para poder generar una acción, llámese fármaco, xenobiótico fármaco, etcétera, tiene que tener una regulación, ¿no? Todo tiene una regulación, o sea, la stevia, la sucralosa tiene una regulación, o sea, 0,4 miligramos por kilo de peso, etcétera. Todo tiene una regulación de los límites dentro de lo que el cuerpo puede, que están establecidos dentro de lo que el cuerpo puede limpiar y aclarar eso en sangre y que no genere problema en ningún sistema. Entonces, entrando a ver a el mismo código de las regulaciones federales de la FDA, ni más ni menos, en el apartado 201 sección 323, en donde se habla del aluminio, ¿ya? El volumen de aluminio en soluciones o en aplicaciones parenterales. Parenteral es lo que se salta al estómago, ¿no? Que es todo lo que es endovenoso, subcutáneo, sublingual, podría decirse, entre comillas, intramuscular, etcétera, como en este caso las vacunas. Y el máximo nivel de aluminio que está permitido, ¿ya? Es de 25 microgramos, ¿ya? 25 microgramos. Y haciendo un análisis rápido de las vacunas que se están poniendo, por ejemplo, hepatitis B, difteria, tétano, hepatitis A, la meningocócica y una más, estamos viendo que el contenido de aluminio por las 3, 4 dosis, 2 dosis, todo eso, son por dosis, es de 250 microgramos. Hepatitis B, difteria, tétano, papera, 625 microgramos, ¿no? Está la de polio, 125 microgramos. Hepatitis A, 250 microgramos y así. ¿Vale? Se aplican a los 2, 6 meses, 2, 4, 6, 15 meses. Estamos hablando siempre ante los 2 años. 2, 4, 6 y 12 meses para la de polio y así. Entonces, a mí esto me parece alarmante y no me ha alarmado solo a mí, sino que a varias organizaciones independientes de los sistemas de salud, en que si la FDA da una regulación de 25 microgramos, ¿cómo en solo una vacuna voy a tener 250 microgramos? ¿No? Como un poco alto. Me costó encontrar, esta información es bastante soterrada y el acceso es difícil, entonces quería hacer una medición de cuánto es el aluminio que tenemos en las vacunas del Plan Nacional de Inmunización y no pude dar, pero sí por ley de transparencia y todo de distintos países, por ejemplo en Irlanda sí está cuánto da el programa total, que son bastante estandarizados, están dirigidos por
por organizaciones nacionales, obviamente, porque no todos los países hay todas las enfermedades, pero también hay una gran influencia de organizaciones grandes como la OMS. Entonces, quería suponer en un país que fuera más o menos similar en cuanto a presencia de enfermedades, vacunas y todo, y mucho más evolucionado además, Irlanda. Y solo en Irlanda, el plan de inmunidad nacional, el plan de inmunización nacional en Irlanda, solo todo el plan completo suma 5.185 microgramos de aluminio. 5.000. Y el máximo es 25. ¿Ya? Entonces da para pensar. Y da tanto para pensar que toca documentarse sin una mirada tan antivacuna, digamos, porque no es lo que quiero establecer, solamente estoy haciendo este llamado de atención de qué está pasando con las cantidades de aluminio. Toca documentarse un poco y hay dos libros que yo leí que me parecen interesantes, pero a leer con criterio. Uno se llama Timerosal, dejemos que la ciencia hable, que es de nada más ni nada menos que Robert Kennedy, sobrino del asesinado presidente, que hoy día Robert Kennedy es asesor, secretario de salud de Trump. Eh, y que bueno, sucede que habla peste del timerosal y todo, y todas citadas con muchos estudios muy interesantes. Hay bastantes personas atrás del libro, hay PhD, MD, tiene apoyo científico, pero resulta que ahora hay un brote de sarampión en Estados Unidos y el mismo Robert Kennedy está llamando a volver a la vacuna del sarampión. ¿Ya? Entonces así es la ciencia, ¿no? Puedes decir algo y después dice otra cosa. Entonces, bajo ese prospecto quiero dejar claro de que hoy día yo tengo esta mi opinión, según lo que he visto, y probablemente mañana va a ser otra, porque así es la ciencia. ¿Ok? Entonces hay un médico que no alcanzó, hizo la licenciatura en medicina y biología, de medicina y cirugía, y después cuando toca graduarse, bueno, él tuvo un camino ahí un poco disidente con la medicina, la aplicación de fármacos, y se especializó en bastante otras ramas que no tenían que ver con la medicina en sí, en una de esas la homeopatía, que es bastante cuestionable o no, también desde el punto de vista más empírico. Pero hizo un libro, se llama Juan Manuel Marín Olmos, que se llama Vacunaciones sistémicas en cuestión. ¿Son realmente necesarias? Este libro es interesante porque va planteando de qué manera las vacunas sí o no han ido bajando la carga de enfermedades a nivel de la población. ¿Ya? Y lo pone de manera bastante didáctica, bien citada, pero con bastantes sesgos también. Entonces, eh, antes de leer igual es que crearse un criterio, ¿no? Un criterio. Y ese es el criterio que yo quiero tratar de poner acá, de que me gusta observar ambas caras de la moneda. Por eso partí hablando, digamos, de lo que las vacunas funcionan y funcionan. El tema es que pareciese ser que las estamos poniendo antes de lo necesario, ¿ya? Ahora, tema de costo siempre es un tema. Entonces, como el Plan Nacional de Inmunización depende de la financiación estatal, y que al mismo tiempo depende de FONASA y como todos nosotros vamos aportando a este sistema, eh, podemos entender que no siempre se van a aplicar las mejores tecnologías ni se va a comprar el mejor producto. ¿Ya? Y eso no es una crítica directa a Chile ni al mensal ni nada, porque eso se aplica a todo nivel, en todo el mundo. La economía es así. ¿Ok? Entonces, hay lugares privados en donde sí puedes optar a vacunas que están limpias de aluminio, porque dentro de todo este problema, un laboratorio gigante, millonarísimo, creo que es suizo, que se llama GlaxoSmithKline, eh, sí lanzó la hexavalente al menos, ¿no? Que tiene antígeno de hepatitis B, poliomielitis, la bordetela, la influenza, difteria y tétano, ¿ya? Y esta vacuna está limpia, al menos de lo que es aluminio, ¿ya? Cuando uno lee la información farmacológica, que no está tan disponible, pero sí la puedes ver, sí pude llegar, creyendo obviamente en esto, tienen que ser bastante puntuales poniendo lo que realmente trae la vacuna. eh, Sale claramente que tiene polisacárido, que tiene hemaglutinina y que no tiene este aluminio. ¿Ok? Y en un tiempo esto lo vendían en la farmacia ahumada. O sea, impresionante, esto lo vendían en la farmacia. La Infanrix Exa, ¿no? Eh, y ahora está disponible en algunos vacunatorios de las clínicas privadas más grandes, ¿no? Ahí ustedes saquen la conclusión de cuáles son.
Yo no, por supuesto que no va a hacer ningún tipo de promoción a estas clínicas. No necesitan más promoción, pero sí está disponible de manera particular si tú quieres vacunar a tu niño y seguir el plan de inmunización nacional por N motivos, sobre todo para evitar la presión legal que se pone encima, que hoy día está siendo bastante fuerte. Puedes vacunar a tu hijo de maneras más limpias, siempre buscando líneas como laboratorios que desarrollan vacunas libres, ¿no? De aluminio al menos. Y bueno, para terminar y no alargarme más de lo necesario, y como idea central, quiero que entiendan de que no se trata de ser anti o pro vacuna. Se trata de poder escuchar y entender de mejor forma cómo opera la neurobiología y el desarrollo de todo este sistema orgánico, fisiológico, de filtrado, de protección neuronal en el niño y que toma por lo menos 2 años en tener una permeabilidad suficiente que le permita filtrar eh, de forma efectiva los ayudantes que pudieran generar una respuesta inflamatoria en la microglia que afecte eso luego el neurodesarrollo. Entonces eso toma 2 años. Entonces el tema es vacunar sí es necesario, pienso yo, con toda la humildad, ¿no? Y haciéndome cargo de esta opinión, sí, vacunar sí es necesario, pero quizás lo estamos haciendo muy antes. Quizás hay que esperar a la maduración de la barrera hematoencefálica. Y en esa espera donde todo se pone eh, difícil, ¿no? Porque hay que esperar 2 años. En esos 2 años tu niño puede estar expuesto a estos virus, a estos patógenos, ¿ok? Entonces, probablemente, y esto lo digo sin evadir la responsabilidad, de que probablemente dentro de esos 2 años, si tú lo cuidas, sin aislarlo completamente del mundo, pero no llevándolo a, a- a jardines o a instituciones que guardería, en donde te expuesto al rebaño, que también es necesario para el sistema inmune y ahí es donde nos vemos en una dicotomía. O sea, el niño necesita la exposición a sus semejantes y a adultos y todo, porque eso entrena y fortalece el sistema inmunológico, pero a la vez aumenta el riesgo de que entre una de estas enfermedades, que repito, dependiente del estado nutricional e inmunológico de tu hijo, estas enfermedades son tremendamente virulentas y generan mortalidad o morbilidad. Y o morbilidad. Entonces, aquí es donde quedamos quedamos flotando finalmente. Ya podemos apuntar y podemos enojarnos y podemos asociarnos y podemos generar sindicatos de padres indignados por el tema de las vacunas. Y está bien, está perfecto que cuestionemos que seamos seres críticos, pero también tenemos que entender la otra parte, ¿no? La otra parte en que sí existe eventualmente el riesgo de contraer estas enfermedades que son bastante pesadas. Ahora, hay teorías como en todo, ¿no? Y hay teorías sobre que la enfermedad no existe, que realmente es el huésped del susceptible, que también creo que puede ser así. Estas teorías que hablan que el contagio no existe. Pero los niños son huéspedes susceptibles, ¿ya? Cuando adulto ya cambia, ¿no? Tú puedes tener una inmunidad robusta y, y zafar de la mayoría de estas enfermedades no estacionales, comunes, etcétera. Lo vimos en el SARS-CoV-2, en el COVID, como adultos eran perfectamente, em, no tenían ningún tipo de síntomas, eran asintomáticos. Pero los niños son susceptibles y tienen que ser susceptibles porque el sistema inmunológico necesita conocer, reconocer, educarse sobre los patógenos que abundan en el ambiente, ¿ya? Esto va a crear una correcta función de todo lo que es la inmunidad para preservar toda la acción reguladora de los linfocitos T reguladores, que son los encargados de no tener autoinmunidad. Y ese es otro tema bien complejo de hablar porque las apariciones de las atopías y alergias y autoinmunidad y cómo estas se relacionan respecto al contacto que tiene el niño con el medio ambiente. Si lo regulamos mucho y lo metemos en una burbuja, van a haber autoinmunidades. Y si lo lanzamos a lluvia de estímulos junto con otros factores, pueden haber alergias. Y así. Bueno, muchas gracias por poner atención. Espero que si le hace sentido lo compartan. Esta información solo valiosa mientras se comparte. Así que los dejo cordialmente invitados a poder compartir esto, ya que es importante entender ambas caras de la moneda y en base a eso actuar con el mayor criterio que nos otorgue tranquilidad. Mucho gusto, soy Pablo Kingston y nos estamos viendo en otro capítulo.